Welcome everyone, welcome Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haifong y como podéis ver me acompaña el profesor Mohammad Marandi, que se une a nosotros desde Irán en este momento. Profesor Marandi, me alegra mucho volver a verle, amigo mío. Gracias, Danny. Siempre es un placer estar en tu programa. Me alegra mucho verte. Sí. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar, porque apenas 5 minutos después de que se firmara el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, Israel atacó Nabatie, en el Líbano. Según algunos informes, profesor Marandi, hubo más de 100 bombardeos anoche durante la noche de Israel sobre territorio libanés. Un ataque realmente brutal contra civiles, en su mayoría, incluso mientras las tropas del IDF o del IOF, según prefiera llamarlas, intentaban avanzar. Hezbollah asestó allí algunos golpes muy duros a Israel, incluyendo la destrucción de todo un grupo de soldados israelíes que intentaban su invasión y su avance. Ahora, después de que esto ocurriera, Irán anunció que suspende las conversaciones con Estados Unidos que estaban previstas para hoy en Suiza, en Ginebra. Y ahora tenemos informes de que Irán ya ha advertido a Trump que dará un golpe devastador a Israel y atacará sin previo aviso si esto continúa. Así que, profesor Marandi, ayúdenos a entender la verdad de la situación en este momento. ¿Cuál es la realidad de este acuerdo? ¿Está pendiendo de un hilo, o en realidad ni siquiera existe todavía, dadas las condiciones que estamos viendo desarrollarse en este breve tiempo de vida que lleva? Bueno, solo como una nota algo personal. Un hombre relativamente joven, de unos 30 años, al que ayudé a conseguir un puesto de postdoctorado en China, un libanés. Estamos en contacto, y hoy me dijo que la casa de su suegro había sido bombardeada, que estaba bajo los escombros y que no sabían en qué estado se encontraba. Y un par de horas después me dijo que había sido martirizado. Así es como están las cosas. Y utilizan casas bombardeadas. Cada vez que Hezbollah mata a esos soldados invasores, el régimen israelí, esos cobardes sionistas, van y bombardean ciudades enteras. Y luego los periodistas occidentales, que también son un grupo de cobardes y cómplices de un genocidio, salen diciendo que esos son bastiones de Hezbollah. Así que en esos bastiones de Hezbollah, lo único que ves son familias siendo masacradas. Pero como esos periodistas están desesperados por dinero, hacen cualquier cosa. No son diferentes de los narcotraficantes. De hecho, los narcotraficantes tienen mucha más credibilidad. Pero esta es la realidad. Los israelíes sufren bajas cuando invaden el Líbano, porque Hezbollah se enfrenta a esos calumniadores, violadores y asesinos. Y luego, como venganza, van y arrasan barrios enteros, familias enteras y matan. Y después, Occidente finge que no ha pasado nada, que solo son combates entre dos bandos. Y es la realidad en la que vivimos hoy. Ahora, el acuerdo, como he dicho antes, Irán no espera que los estadounidenses cumplan con sus obligaciones. Y nosotros no contamos con que el acuerdo funcione. Estamos siguiendo el procedimiento, nada más. En la guerra, ganamos la guerra. Luego, en la guerra de asedio, Irán ganó la guerra de asedio. Por eso Trump llegó a la mesa de negociación desesperado por un acuerdo. E Irán fue a la mesa de negociación para mostrar a la comunidad internacional que no queremos provocar el colapso de la economía global. No queremos ver miseria en todo el mundo. Son Netanyahu y Trump quienes lo han hecho. Así que ese es el acuerdo. Pero no esperábamos que Estados Unidos cumpliera con sus obligaciones. Recuerda, estamos hablando del régimen de Trump. Estábamos negociando hace un año, antes de la guerra de 12 días. Justo hace un año, estábamos en medio de esa guerra. Y después de 5 rondas de negociaciones, nos atacaron. Y entonces quedó claro que todo el proceso de negociación era una farsa. Era falso. Solo era una maniobra para ayudarles a planear un ataque relámpago.
Luego, antes de esta guerra, pasó lo mismo. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán estaba entusiasmado porque se había avanzado, y entonces empezó la guerra. Los estadounidenses e israelíes lanzaron la guerra porque ese era el plan desde el principio. Así que estamos hablando de dos regímenes engañosos, siniestros y genocidas. No es que antes de Trump fuera mejor, pero Biden y Obama fue quien dio luz verde a la guerra genocida en Yemen. Él fue quien empezó la guerra sucia en Siria. Destruyó Libia. Y la lista sigue. Era el de los drones, ya sabes, el tipo que usaba drones para matar gente por todo el mundo. Y según los expertos, el 90% de sus víctimas eran civiles comunes. Pero en cualquier caso, Irán hizo esto para mostrar a la comunidad internacional que si va a haber una crisis global de principio a fin, es obra de Trump y de Netanyahu. Y ahora mismo, Netanyahu está dejando claro al mundo que el régimen israelí no piensa soltar el control. Para sobrevivir, Netanyahu está más que dispuesto a destruir la economía global. E Irán, al final, va a responder. No hay ninguna duda de eso. Hay distintas formas de responder. De hecho, en algunos aspectos, Irán ya está respondiendo. Pero una cosa es segura, esto no le va a hacer ningún bien a la economía mundial. Y mis condolencias para usted, profesor Morandi. Y por supuesto para todos. Quiero decir, para los miles de libaneses, además de los miles de palestinos que han sido asesinados desde que se establecieron esos llamados altos el fuego hace unos años, tanto en el Líbano como, por supuesto, en Gaza. Desde el alto el fuego en Gaza han muerto 1,000 palestinos. Es que sí, es absolutamente horrible lo que Israel consigue hacer sin consecuencias. Y lo de Irán, de verdad, con este acuerdo, yo lo vi como algo histórico, en el sentido de que Estados Unidos firmó un documento en el que literalmente se dice que Irán está aplicando medidas para detener esta guerra tan bárbara contra el pueblo libanés. Pero claro, lo interesante, y quiero saber qué opinas de esto, es que ahora tenemos supuestos informes de que Israel y Hezbollah han acordado un alto el fuego después de todo esto. Y Estados Unidos dijo que había trabajado con Irán para empezar, digamos, a aplicar realmente esa cláusula dentro de Irán. Ahora bien, hay también un informe que me parece, sinceramente, increíblemente absurdo. La inteligencia estadounidense estima que Israel intentará impedir que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se lleve a cabo o que se aplique de verdad. Es probable que trate de sabotearlo. Pero para empezar, este acuerdo ya está siendo socavado. Estamos realmente en un momento histórico en el que los servicios de inteligencia de Estados Unidos cuentan al público cosas que han estado ocurriendo desde el principio. Pero, ¿cuál es tu reacción ante esto? Quiero decir, es casi un teatro del absurdo. Pero, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, supongo que la inteligencia estadounidense debería verse obligada a ver tu programa todas las noches. A lo mejor así se enteran de estas cosas un par de meses antes de descubrirlas por sí mismos. Todos sabíamos que los israelíes iban a intentar sabotear cualquier acuerdo. Y cuando se alcanzó el acuerdo, seguían intentando sabotearlo. Y después de firmarlo, estaba claro que iban a seguir intentando sabotearlo. El hecho de que ahora el Washington Post publique esto solo demuestra lo ridículos que son los medios de comunicación tradicionales. Es como cuando llaman constantemente a los bombardeos en el Líbano, ataques contra bastiones de Hezbollah o contra objetivos de Hezbollah. O mienten, o se retrasan. Cuando dicen la verdad, solo cuentan lo que todo el mundo ya sabe. Y sinceramente, son irrelevantes. No veo los medios occidentales tradicionales. No leo los medios occidentales tradicionales, a menos que alguien me envíe algo que considere importante o a lo que haya que responder. Yo simplemente sigo a personas que, en mi opinión, son relevantes y tienen algo que decir.
And President Marty, how is Iran responding now? We had this letter published by RT from the Secretariat of the Supreme National Security Council, assuring the Supreme Leader of the Revolution and the noble heroic nation of Iran it will not be complacent in implementing His Excellency's measures and orders, especially in safeguarding the rights of the Iranian nation and the resistance front, protecting the blood of our martyrs, and advancing future negotiations based on the interests and concerns of the Islamic Republic of Iran, and will not rest until the rights of the Iranian nation and the blood of our martyred leader are fully vindicated, with complete distrust and of the treacherous enemy, with close monitoring of the negotiation process. I've heard reports, I don't know if they're true, that Iran has actually closed the Strait of Hormuz until the U.S. Can get its act together and actually enforce these initial ¿Qué está ocurriendo en realidad? agreement. But what is actually happening? I don't think the Strait of Hormuz is closed, at least not yet. No creo que el estrecho de Hormuz esté cerrado, al menos no todavía. Pero hay formas de mantenerlo abierto sin que esté realmente abierto del todo. Así que imagino que esto solo va a aumentar la presión sobre Trump y hacer que la economía estadounidense sea más vulnerable. Netanyahu, por supuesto, no se preocupa por la economía de Estados Unidos, y sus aliados genocidas tampoco se preocupan por el país. Pero los iraníes van a aumentar la presión sobre Estados Unidos para ver si consiguen obligarle a poner fin a la ocupación. Y hay maneras de hacerlo. La razón por la que Estados Unidos se sentó a negociar y acabó haciendo esas concesiones fue porque su economía es vulnerable ante la escasez de petróleo, que está creciendo a un ritmo extraordinariamente rápido. Así que, probablemente, el estrecho esté abierto por ahora, pero no creo que estén pasando muchos barcos. Cuantas más tensiones haya en la región, menos motivos tendrán los barcos para cruzar el estrecho. Hay distintas formas de presionar a Estados Unidos para que cumpla con su parte del acuerdo. Y hay que recordar que Estados Unidos dijo que pondría fin a la ocupación del Líbano y a la guerra genocida. Así que están incumpliendo su parte del trato. Por tanto, los iraníes tienen todo el derecho a ralentizar el paso de los barcos por el estrecho, y pueden simplemente decir, bueno, hay problemas técnicos, hay minas, hay dificultades, y tenemos que organizarnos. En fin, hay maneras de hacerlo. Sí, y además Irán fue muy claro. No había absolutamente ninguna posibilidad de que el tráfico comercial completo pudiera pasar como antes del 28 de febrero. En absoluto. Por ejemplo, las minas podrían retirarse en unas 3 semanas, y sí, pueden retirarse. Podría llevar 6 semanas o incluso 8. Hay muchas formas de hacerlo. Si quieren matar niños, hay muchas maneras de empujar la economía estadounidense al borde del colapso sin violar realmente el acuerdo. Ellos violan el acuerdo. Los iraníes pueden actuar dentro del marco del acuerdo, así que depende de los estadounidenses. Depende de ellos ponerle fin. ¿Y qué hace Trump por la mañana? Se despierta y dice que no va a darle a Irán su dinero. Y luego la Casa Blanca dice que Irán está acabado. Lo publican. Así que ya sabes, cuando se comportan de esa manera, no deberían esperar que la cooperación iraní esté en su punto máximo. Bueno, es curioso. Acabo de abrir ese tweet de la Casa Blanca. Sí, es la propia Casa Blanca retuiteando, o mejor dicho, publicando una captura de pantalla del Truth Social de Donald Trump, donde dice, no nos reunimos por desesperación, Irán sí, están acabados, jugaremos los 60 días, no recibirán dinero ni 10 centavos. La Casa Blanca dice que Irán está acabado. Pero mira aquí debajo, profesor Morandi, los lectores añadieron contexto que la gente debería conocer. Las notas de la comunidad de X dicen que, según el artículo 6 del Memorando de Entendimiento de Islamabad, Estados Unidos se compromete a un plan de reconstrucción de $300 mil millones para Irán, que debe concretarse en 60 días, lo cual contradice eso de no dinero ni 10 centavos. Y claro, podríamos discutir sobre cómo se van a asignar exactamente esos $300 mil millones y quién va a gastar qué.
Pero aún así, las notas de la comunidad querían recordar a la gente que es la propia Casa Blanca la que está publicando este disparate, que es una ofensa total y absoluta a cualquier cosa que se parezca al concepto de diplomacia con nosotros en Irán. Yes, so it's not that. Sí, verás, no es que Estados Unidos esté incumpliendo solo sus compromisos con el Líbano. También está violando otros compromisos, según el propio Trump y la propia Casa Blanca. Así que no soy yo quien lo dice. Pero bueno, algunos podrían decir, y no sé si Irán va a atacar a Israel o no, no tengo ninguna información sobre eso. Pero déjame señalar otra cosa, porque hay gente que dice que los israelíes están asesinando a los libaneses e Irán quiere reducir el número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. ¿Eso no sirve para nada? Claro que sirve. Así fue exactamente como logramos poner de rodillas al gobierno de Estados Unidos. Durante los 39 días de guerra, el estrecho de Hormuz estuvo cerrado para los regímenes que ayudaron a Estados Unidos. Durante el asedio, siguió cerrado para esos mismos regímenes, los saudíes, los emiratíes, Qatar, Bahrein y Kuwait. Y hasta ahora sigue cerrado. Y eso ha puesto una enorme presión sobre Estados Unidos. Eso fue lo que obligó a Trump a firmar este acuerdo, que ha provocado tantas críticas humillantes contra él en los últimos días, tanto de demócratas como de republicanos. Y por supuesto, muchos demócratas decían que esto era una rendición y que no deberíamos aceptarlo. Esto demuestra que los demócratas son, ya sabes, tan siniestros como los republicanos. Ambos bandos están atados al régimen sionista. En lugar de decir, sí, Trump es un belicista, él nos ha llevado a esto, salgamos de aquí y acabemos con la guerra, lo que dicen es que no deberíamos aceptar eso, porque en realidad no son tan diferentes de Trump. Están ligados al régimen sionista. Así que los votantes estadounidenses no deberían confiar en quienes, dentro del Partido Demócrata, tengan cualquier vínculo con el régimen israelí. Y por supuesto, los votantes de ambos del espectro terminaron mismos. Bueno, hablando de esto, profesor Morandi, quería conocer su opinión sobre supuesta ruptura entre Trump y Netanyahu. En mi opinión, Estados Unidos e Israel han estado actuando juntos. Han llevado a cabo todos estos crímenes de guerra, este genocidio, toda esta guerra en Irán, una y otra vez. Y Trump ha sido un auténtico defensor de Israel. Sin embargo, ahora estamos viendo claramente que a Israel no le importan los precios del petróleo ni la economía mundial. Y creo que estamos recibiendo una señal, un guiño, de que la administración Trump sí se preocupa por eso. ¿Cree usted que en este momento ese podría ser quizá el único punto en el que realmente hay una ruptura entre Estados Unidos e Israel? ¿Y piensa que Estados Unidos puede de verdad frenar a Israel y evitar que haga estallar por completo todo este proceso? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha sido el juego del poli bueno y el poli malo, con diferencias falsas desde el inicio del genocidio. Biden, fingiendo estar en contra del genocidio y toda esa tontería que resultó ser una mentira. El año pasado, más o menos por estas fechas, 2 días antes, creo que fue Axios quien dijo que Trump no quería guerra, que quería negociar. Netanyahu quería guerra, y luego vimos el ataque a Irán. Todo fue un engaño, pero creo que ahora está pasando algo. Y eso tiene que ver con lo que decías sobre esas hormonas de intercambio. Y es que la crisis, que lleva más de 3 meses y medio creciendo, está llegando a un punto muy peligroso. Y el propio Trump lo admitió cuando dijo hace 2 o 3 días que quedaban 4 semanas de reservas de energía. Y claro, algunos dicen que quizás sea un poco más que eso, pero en realidad ese no es el punto. El punto es que la energía, el petróleo, las reservas están peligrosamente bajas. Y por eso Trump ahora tiene miedo, porque eso podría llevar a una situación catastrófica, a una recesión profunda y si sigue así, a una depresión.
Así que sus intereses son claros. Le resulta difícil mantenerse en el poder y seguir siendo aceptado por su base, conservar su apoyo. Tiene, por tanto, un interés directo en poner fin a todo esto. Netanyahu, en cambio, es justo lo contrario. Para mantenerse en el poder, necesita más guerra. Y hemos visto a Trump atacar a Netanyahu una y otra vez en los últimos días. Y algunos de esos ataques han sido bastante duros. Han sido perjudiciales para Netanyahu. No hay ninguna duda de eso. And they've been damaging to Netanyahu. There's no doubt about that. So I do think that these are real. It doesn't mean that. Así que sí, creo que esto es real. Pero eso no significa que los sionistas ya no estén al mando de Estados Unidos. Lo están. Y tenemos que recordar lo que dijo Joe Kent al comienzo de la guerra, en su carta de dimisión, el ex jefe de contraterrorismo nombrado por Trump. Esta guerra no tiene que ver con armas nucleares. No se trata de una amenaza para Estados Unidos. Irán no lo es. No está buscando armas nucleares y no representa una amenaza. Se trata del régimen israelí y del lobby sionista. Así que no hay duda de que ellos estaban al mando y siguen siendo muy poderosos. Pero creo, o más bien supongo, asumo, especulo, que un sector de los propios sionistas en Estados Unidos, gente con poder, personas influyentes, se está preguntando si quizá ha llegado el momento de apartar también a Netanyahu, porque Netanyahu está destruyendo Israel. Because Netanyahu is destroying Israel. Israel is despised across the world. The Israeli regime. Israel es odiado en todo el mundo. El régimen israelí se ve como la razón por la que estamos en esta crisis global. Y es un régimen genocida que está cometiendo genocidio cada día en Líbano y en Gaza. Y si yo fuera sionista, querría que Netanyahu se fuera. Claro, la oposición es igual de genocida, porque los israelíes son un pueblo genocida, según sus propias encuestas. Pero si fuera sionista, me gustaría verlo marcharse. Y luego pondría a otro maníaco genocida en su lugar e intentaría darle un lavado de cara al régimen. Pero eso también implicaría hacer algunas concesiones en, ya sabes, Líbano o quizá en Gaza. Así que, independientemente de si lo que digo es correcto o no, creo que hay diferencias entre Trump y Netanyahu. Creo que están perjudicando a Netanyahu. I think they're damaging Netanyahu. Well, Bueno, una cosa está clara. Israel se siente increíblemente envalentonado por Estados Unidos. Tanto que la cuenta oficial del Mossad en X, o al menos parece serlo, llega a pontificar sobre quién debería ser el próximo líder de Estados Unidos. El Mossad dijo algo así como, este hombre, este es el rostro de la dignidad. Se referían a Marco Rubio. Puede que parezca derrotado, y es comprensible. El acuerdo que se alcanzó y se firmó es, sin duda, algo que Marco Rubio jamás apoyaría si él estuviera al mando. Pero también es un patriota. Respeta a la administración. Entiende la cadena de mando. Aguanta, Marco. Dentro de un par de años, puede que tengas tu oportunidad. Quiero decir, esto es un colapso total. Está ocurriendo un auténtico derrumbe dentro del establishment sionista. El Mossad se está desmoronando, promocionando a Marco Rubio, a Mark Levin, tuiteando quizá cada par de minutos, dando consejos, regañando, montando rabietas, todo tipo de reacciones ante este acuerdo. Así que incluso, como dicen los jóvenes, las vibras que transmite el establishment sionista son que están 100% decididos a destruir por completo este acuerdo, y lo están intentando. ¿Qué opinas, señor Roddy? ¿Crees que lo conseguirán? What do you think, Professor Marty? Are they going to succeed? Well, if they succeed, they wreck the U.S. economy. Bueno, si tienen éxito, destrozan la economía de Estados Unidos. Si tienen éxito, provocan una recesión global, o al menos una recesión global muy, muy grave. Si tienen éxito, habrá escasez de combustible, de gas natural licuado, de helio, de fertilizantes y de todos los productos petroquímicos, además de muchos otros bienes, durante muchísimo tiempo. Y si tienen éxito, probablemente no será una recesión, sino una depresión. Y todo esto ocurre en un momento en que todo el mundo los odia, y ese odio no deja de crecer. Los estadounidenses ven cómo interfieren en sus asuntos internos, ven cómo están arruinando su economía, ven que no ponen fin al genocidio y que siguen matando gente, porque los medios occidentales no lo muestran.
La BBC, la CNN, The Times de Londres, The Guardian, todos intentan mirar hacia otro lado todo lo que pueden. The Guardian, they're all trying to look away as much as possible, but on social media there are lots of young people who are seeing Pero en las redes sociales hay muchos jóvenes que están viendo la verdad. Y luego ves a Tucker Carlson, a Candace Owens y a otros siendo cada vez más, digamos, abiertamente hostiles hacia el régimen israelí. Tanto en la derecha como en la izquierda, e incluso entre los liberales, se nota que esto está creciendo por todas partes. Y ves cómo la izquierda y la derecha empiezan a unirse, lo que creo que es la mayor amenaza para el régimen político. La gente empieza a mirar más allá de esas divisiones, en las que estoy seguro de que el FBI tiene mucho que ver, y se están uniendo para expresar preocupaciones parecidas, a veces incluso idénticas. Esto va a seguir creciendo, y cuanto más maten, cuanto más se les perciba como intentando imponer su voluntad al pueblo estadounidense, más van a ser despreciados. Y bueno, la gente mayor que sigue ahí, al menos en algunas partes de la sociedad estadounidense, cada vez son menos. Y los jóvenes que están entrando en la vida pública y en la política cada vez son más. Y todos están viendo lo mismo, día tras día, todos los días. Más muertes, más destrucción, más miseria y una economía peor. Y todos van a culpar a los israelíes. Así que cada día que esto continúa, se afianza más el odio hacia el régimen, crece la rabia y aumentan los números. Este tweet en sí mismo va a enfadar a los estadounidenses porque dirán, mira, esta gente está destrozando nuestra economía. Además, están decidiendo quién debe dirigir nuestro país. Pero no, los sionistas no son gente inteligente. Son muy insensatos, muy estúpidos. Son muy ignorantes. Desde el 7 de octubre, parece más bien que están decididos a destruirse a sí mismos. Están haciendo todo lo posible, tanto en sus políticas como en su diplomacia pública, para dejarse al descubierto, y han conseguido destruir todas las narrativas antiiraníes. Por cierto, antes del programa le decía a Dani que ahora parece un musulmán chií, porque en este momento estamos en Muharram, el mes de Muharram. En unos días se conmemora el aniversario del martirio del imán Hussein. Muchos de nosotros vestimos de negro, y algunos lo hacemos el día anterior y el mismo día del martirio. Así que cuando lo vi, pensé que los dos íbamos de negro. En cualquier caso, lo que están haciendo, lo que han hecho, es destruir la narrativa antiiraní que habían construido cuidadosamente a través de los medios occidentales, los centros de pensamiento occidentales, los medios cataríes, saudíes, emiratíes, los de Erdogan. Todas esas narrativas vinculadas a Occidente, destruidas. Y mira lo que estamos viendo en Siria. Trump dice, mira, Netanyahu debería retirarse y dejaremos que Al-Qaeda haga la matanza. Y sabes, toda esa gente, todos esos sirios en Occidente que han estado trabajando y colaborando para provocar un cambio de régimen, deberían abrir los ojos. Son responsables de esto. Y esto es exactamente lo que decíamos que iba a pasar desde el primer día. Nada nos sorprende. Lo único que me sorprende es que haya gente que, ya sabes, cierra los ojos ante la realidad y dice, no, 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 eso no es verdad. Intentan justificarlo, intentan darle la vuelta a todo. Y mientras tanto esos matones están asesinando gente en Siria todos los días, como anoche, siguen matando, siguen deteniendo a personas. Pero no van al sur de Siria para recuperar ninguno de esos territorios. En un momento en que Hezbollah está combatiendo y el régimen israelí ya está sobrecargado, esta sería la mejor oportunidad para que entren en el campo de batalla, para que contraataquen y obliguen a los israelíes a retirarse de todo ese territorio que ocuparon tras la caída de Assad. Pero ni siquiera lo están considerando. En lugar de eso, lo que hacen es cerrar la frontera entre Siria y Líbano para asegurarse de que Irán o la resistencia en Irak puedan pasar ayuda a Hezbollah, que no puedan hacer llegar armas, drones, comida, tiendas o suministros a los refugiados. ¿Por qué? Porque son agentes del imperio. Y con el paso del tiempo, todos han quedado al descubierto.
everyone has been exposed. And the anti-resistance narratives, the anti-Hezbollah. Y las narrativas contra la resistencia, las narrativas contra Hezbollah, todas se están desvaneciendo, salvo para quienes siguen empeñados en mantenerlas. Quiero decir, la gente que es antirresistencia en nuestra región se parece a los que en Occidente ven Fox TV. Aquí, quienes escuchan a los déspotas de nuestra región y llevan años oyendo su discurso sectario y su retórica cargada de odio racial, acabarán cambiando. Pero los demás están despertando. Todos los mitos han quedado al descubierto. Toda la propaganda se ha venido abajo. Así que los sionistas son insensatos, y sus aliados también lo son, y el imperio estadounidense es insensato, y sus representantes en nuestra región, todos han sido muy insensatos. Y eso, creo yo, es algo bueno. Es de hecho algo muy bueno. I'll say two things to that, Professor Rondi. One, Diré dos cosas sobre eso, profesor Rondi. Primero, Yolani y los agentes imperiales de Al-Qaeda no creo que quieran enfrentarse al fuego que Hezbollah puede darles. Porque mire, basta con ver lo que pasó ayer. Hezbollah tendió una emboscada con un tanque y eliminó a todo un comandante de batallón blindado israelí y a 3 soldados de ocupación en el sur del Líbano. Era el teniente coronel Dor Gedalia Ben Shamkhone, que murió en esa acción. Es decir, Hezbollah está eliminando a altos mandos. Y seamos sinceros, Israel, como dice Scott Ritter en este programa todo el tiempo, no es tan bueno. Ahora bien, tampoco creo que los asesinos de civiles de Jolani, igual que los asesinos de niños de Israel, pudieran hacer gran cosa contra una fuerza de resistencia tan endurecida y con décadas de entrenamiento. Pero sabes, si su resistencia fuera honesta, ¿sabes quién les ayudaría? No sería Qatar ni Turquía, al menos bajo Erdogan. Sería Irán y también Hezbollah, si realmente lucharan por recuperar su territorio, por recuperar Siria, pero nunca lo harán. Eso nunca formó parte del plan. El plan era poner en el poder a un representante de Estados Unidos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Esa era la agenda desde el principio. Y todos iban a llevarse su parte del pastel. Erdogan tendría su parte, Qatar también. Todos tendrían una porción, pero el pastel pertenecía a Israel y sigue perteneciéndole hoy. Así que esta gente no va a hacer nada. El plan nunca fue hacerlo. No se trataba de una liberación. Se trataba de usar el sectarismo, porque hay gente que simplemente es sectaria. Es como esas personas que son sectarias. Para empezar, mienten constantemente sobre los demás. Es lo mismo que hacen los etnosupremacistas y los racistas, que deshumanizan a otros para justificarse a sí mismos. Les falta confianza en sí mismos. Tienen sus propios problemas personales y necesitan demonizar a los demás para reforzar su autoestima y su seguridad, y así sucesivamente. No son diferentes, como dije, de los espectadores de Fox o de los sionistas, salvo por el hecho de que los apoyan, y siempre los han apoyado. Except for the fact that they're subordinate to them, and they've always been subordinate. yeah, and well, Sí, bueno, déjame poner esto. En realidad quería saber qué opinas sobre esto. Hablando de sectarismo, me pregunto si una de las grandes razones por las que Estados Unidos... Quiero decir, creo que la gente tiene que entender que el motivo por el que estamos hablando del memorando de entendimiento es porque Estados Unidos está en el fondo reconociendo, sin decirlo abiertamente, que no puede, o que tiene miedo, o quizá ambas cosas, de volver ahora a una guerra de mayor intensidad, una guerra abierta con Irán. Eso debería ser evidente. Y uno de los hechos de los que casi no se habla es cómo Irán ha estado ocupándose de muchos de esos elementos sectarios durante toda la guerra, sobre todo en la zona fronteriza con Irak, los llamados elementos kurdos. Y luego escuchamos que Israel, según Dropsite News, está difundiendo ahora una narrativa en la que dicen que habían entrenado a esos supuestos militantes kurdos para estar armados y listos para invadir Irán, provocar el caos y un cambio de régimen, y todo eso. Pero fue Trump quien los detuvo. Y hace unos meses salió la historia de que en realidad creo que la administración Trump filtró, a través de algunos funcionarios estadounidenses, que esas fuerzas no querían luchar.
Supuestamente circulaba una carta de esas facciones kurdas diciendo no queremos hacer esto. ¿Qué opinas de eso? Porque creo que uno de los grandes temas aquí es que, bueno, si Estados Unidos, junto con Israel, intentara seguir con esa estrategia de destruir Irán, derrocar al gobierno, ya sabes, generar caos o un cambio de régimen, necesitarían algo con lo que actuar, como tuvieron, por ejemplo, con las fuerzas de Al-Qaeda en Libia. Pero ahora no tienen eso. Así que, ¿cuál es tu reacción ante esto y ante cómo Irán ha manejado esa situación, sobre todo en lo que respecta a posibles fuerzas que pudieran desempeñar ese papel, como en otras guerras? Well, the Iranians are constantly bombing. Bueno, los iraníes están bombardeando constantemente las posiciones de esos grupos terroristas en el norte de Irak. Pero la realidad es que esa gente está perdiendo credibilidad al ser vista como colaboradora de israelíes y estadounidenses en ataques contra Irán. En otras palabras, se les ve como soldados rasos del imperio. Todo el mundo dice que Irán está respondiendo, que Irán está luchando con valentía, y que el eje de la resistencia también está luchando con valentía. Mira a Jolani, mira a esos separatistas kurdos. Están combatiendo del otro lado, y eso destruye su credibilidad. Y lo mismo ocurre en la frontera con Pakistán. Allí han estado utilizando a esos grupos terroristas takfiríes, wahabíes y salafistas para atacar a los iraníes. Terror groups there to attack Iranians. Just yesterday, they murdered an Iranian soldier. Ayer mismo asesinaron a un soldado iraní en la frontera, pero con eso solo se están mostrando tal como son. Están participando en un conflicto con Irán justo cuando Irán se enfrenta al régimen israelí. Una vez más, todos están quedando al descubierto, mostrando quiénes son realmente. Y bueno, está claro de dónde sacan el dinero. Está claro de dónde reciben las órdenes. Pero esos grupos terroristas kurdos y otros grupos del norte de Irak no tienen esa capacidad. Igual que esos terroristas que los días 8 y 9 de enero intentaron dar un golpe de Estado en Irán y masacraron a cientos de agentes de policía, voluntarios y funcionarios de la ley en solo 2 días. Occidente, por supuesto, mintió sobre eso, fingiendo que habían muerto decenas de miles de personas. Pretended tens of thousands of people were killed. All that was done to justify the war. Todo eso se hizo para justificar la guerra. Todo eso fue, recuerda, cuando empezó la guerra, repetían constantemente 2 cosas, que Irán iba a usar un arma nuclear, y Joe Kent dijo que Irán ni siquiera estaba desarrollando una. Y también decían que Irán había matado a decenas de miles de personas. Así que todos esos falsos izquierdistas y esos falsos liberales antiimperialistas en Occidente, que repiten lo que las agencias de inteligencia occidentales les pasan a través de sus medios, estaban ayudando a justificar la guerra contra Irán. Las 3.117 personas que murieron en ese golpe fallido, en ese levantamiento militar fracasado, la mayoría eran simples transeúntes. Esas muertes, esos ataques, se llevaron a cabo para preparar el terreno para la guerra. Ese era el objetivo desde el principio, porque sabían que no iban a lograr derrocar al gobierno iraní. Lo que buscaban era crear todo el caos, la confusión, la muerte y la destrucción posibles para preparar el terreno para algo que ya estaba planificado. Y los llamados idiotas útiles, por decirlo de una forma amable, cumplieron su papel. En lugar de decir que fue Occidente quien llevó a cabo esa operación, acusan a otros de ser los responsables de la muerte de 3.117 personas, entre ellas cientos de agentes de policía, como ya he dicho, y mucha gente corriente. Ya hemos hablado de esto antes. Pero en vez de eso, repiten ese disparate de, no sé, 80.000 personas, 800.000, 6 millones, 8 millones. Repiten ese sinsentido y así justifican. They repeat that nonsense and they make the case for war. Yeah, great points. Well, let's get to Sí, muy buenos puntos. Bueno, hablemos de Trump. Trump ha respondido a la pregunta de si puede controlar a Israel en relación con la situación en Líbano. Esto fue lo que dijo en el programa de Axios. Ese medio, que es básicamente un altavoz de la inteligencia estadounidense y de la israelí, supongo que era un programa. Pues bien, esto fue lo que le dijo al programa de Axios.
if it weren't for Donald Trump, Israel would have been Si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido destruido. Mi relación con Netanyahu es buena, pero tenemos que mantenerlo un poco cuerdo. ¿Vas a poder evitar que Israel ataque al Líbano? Sí, lo haré. Le tengo mucho respeto y, como dije, a lot of respect for me. And they do as I say. Do they? sí, es como, de verdad lo hacen. Pero tienes razón. But As your reaction to long as he helps with the genocide, Mientras siga ayudando con el genocidio, they love him. claro As que long sí, as he's le helping adoran. slaughter babies, Mientras siga ayudando a masacrar bebés, mientras siga ayudando a masacrar niños, mientras siga ayudando a destruir pueblos y ciudades en Líbano y en Gaza, por supuesto. of course. Pero luego, si la economía de Estados Unidos está vacía, si el depósito de gasolina de la economía estadounidense se queda sin combustible, y él dice, no, esto tiene que parar, entonces, claro, there is una opción increíble para los sionistas. No es lo bastante genocida, no está lo bastante comprometido con el genocidio. Not genocidal enough, not committed enough to genocide. well, it's actually quite astounding. First, I don't know if you saw the data, but Bueno, la verdad es que es bastante sorprendente, sobre todo si uno ve los datos. Pero solo por firmar fue siquiera, creo que fue la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, el de Islamabad. Cuando eso ocurrió, enseguida se hicieron encuestas en Israel y su nivel de aprobación allí cayó a algo así como un menos 0,23% o algo igual de drástico y enorme. Y me da curiosidad saber si tienes algún comentario sobre lo que eso te dice. Porque como decías antes, Israel, en su conjunto, podemos llamarlo sociedad o incluso colonia, está muy a favor, por supuesto, de lo que hace el régimen israelí contra el pueblo libanés, los palestinos, el genocidio. Pero hace falta muy poco para que ese mismo grupo de personas, esos colonos, se vuelvan incluso contra alguien como Trump, que si miramos su historial, ha sido muy favorable eso. Look at his resume, very, very friendly to Israel. Well, you know, we've all seen the polls. We've seen Bueno, that this is ya a sabes, genocidal todos society. hemos visto las encuestas. Hemos visto que esta es una sociedad genocida y que se creó a través del genocidio, la violación, el asesinato y el saqueo. Quiero decir, está ese documental que estoy seguro de que tú y muchos otros visteis hace unos años, donde hablaban con esos terroristas que asesinaron y violaron a los palestinos y los obligaron a marcharse, y se reían de cómo violaban a las chicas, luego las mataban, las violaban en grupo y todo eso. Estoy seguro de que viste ese documental. Se vieron fragmentos, partes que la gente compartía, porque después del 7 de octubre hubo un enorme intento por parte de Occidente de fingir que la historia del mundo empezó el 7 de octubre, junto con las mentiras sobre las violaciones y las decapitaciones de 40 bebés y todas esas mentiras. The beheadings of 40 babies and all those lies. There was also an attempt to prevent. También hubo un intento de impedir que se entendiera ampliamente el contexto israelí de lo que había ocurrido. Y ese documental se hizo muy popular en Internet porque muchos activistas pro-palestinos lo estaban difundiendo. Yo publiqué en Twitter fragmentos, distintos vídeos de él, y fue impactante. Los terroristas israelíes, que eran quienes habían llevado a cabo la Nakba y expulsado a los palestinos, se reían de cómo habían violado a las chicas. Y luego, cuando el tipo salía de la habitación con la chica, él estaba como un trapo muerto. Era impresionante ver cómo se reía, cómo disfrutaba, y ese recuerdo era tan agradable. Esto es Israel. De eso trata el régimen israelí. But this is Israel. That's what the Israeli regime is all about. If I find the clip, I think I have it on my. Si encuentro el vídeo, creo que lo tengo en mi móvil. Suelo borrar muchas cosas para que no se me llene, pero creo que ese clip en concreto lo conservo. En cualquier caso, sí, esta es una agente genocida, y todo lo que contribuya al genocidio, todo lo que favorezca la limpieza étnica o refuerce su supremacismo étnico, sigue contando con apoyo. Si de repente piensan que alguien no es lo bastante genocida, entonces, claro, pasan a odiarlo. Igual que los neoconservadores de Washington, que hasta ayer mismo estaban todos apoyando. Ya sabes, los sionistas apoyaban a Trump y ahora están indignados con el acuerdo. Ellos también preferirían que la economía estadounidense se hundiera. Les da igual. Esos sionistas en Estados Unidos no se preocupan por el país.
These Zionists in the United States, they don't care about the United States. Right. And just so I'm not accused Vale. of Y solo para que no me acusen de manipular los datos, lo que debería haber dicho es que en apenas 3 semanas, la última encuesta, hecha después de que se firmara el memorando de entendimiento, muestra una caída del 23%. Es decir, un descenso en la aprobación. Pasó de un 58% a favor de Trump hace solo 3 semanas a un 61% en contra ahora. Así que una bajada enorme, enorme. Puede que lo haya exagerado un poco, pero no mucho. ¿Tienes ese video? ¿Sabes de qué video hablo, el de esos sionistas? You know what video I'm talking about of those Zionists? No lo tengo. Podría buscarlo. ¿Perdón? Sorry. No lo tengo, no tengo el video. If I send Si lo envío, podrías ponerlo debajo o enlazarlo. can you put it Bueno, under- en realidad no es un enlace. Well, it's not a link. It's anyway. Olvídalo. Probablemente buscáselo. Si lo encuentro, lo publicaré en Twitter esta noche o mañana. Tomorrow. Okay. Yeah. And I can definitely retweet that. Sí. One thing I wanted to ask Y eso you desde about, luego lo puedo retuitear. is the reaction Una cosa que quería preguntarle, profesor Morandi, es sobre las reacciones al memorando de entendimiento, ahora que pende de un hilo y que muy pronto podría no tener ninguna validez, o al menos quedar sin relevancia para el comportamiento de los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Pero la reacción entre los sionistas, sobre todo entre la llamada oposición a Trump en Estados Unidos, digo llamada porque ya me entiende, emelajin breito imbesiun de reacciones uvingem axer memorisla, y managad hibis. reactions to the MOU very negative, but then when you get into the content of why Pero luego, cuando te fijas en el contenido, en por qué son tan negativos al respecto, se nota claramente que esas fuerzas en realidad quieren una guerra con Irán. Pero quieren una guerra con Irán que para ellos sea más aceptable, más asumible, incluso más eficaz. Y quiero que escuchemos lo revelador que es esto, teniendo en cuenta que hay un miembro del equipo de la administración Biden que estuvo en el programa Face the Nation. Allies Vision Bante, y la administración Biden estaba dicho a Datsun Freeman, una guerra con Irán, si te constato. Escucha esto. with Iran if he got a second term. Just listen to this. Hubo negociaciones indirectas que llevó a cabo la administración Biden, pero no llegaron a nada. Así que, cuando el presidente Trump dice que hizo lo que ningún otro presidente habría hecho, es simplemente que la factura estaba por llegar y le tocó a él afrontarla. Sí creo que hay un cierto elemento de verdad en eso. Y por eso apoyé que el presidente Trump participara en junio en los ataques que, dentro de la administración Biden, pensábamos que quizá tendríamos que llevar a cabo si hubiera un segundo mandato. Pensábamos que, probablemente en la primavera o el verano de 2025, podríamos encontrarnos en la misma situación. Hicimos simulacros, ensayos de cómo podría ser, porque también podría haber tocado hacerlo otros. So, Professor Morandi, I mean, Así que, profesor Morandi, quiero decir, este es el asesor energético de la administración Biden, diciendo, literalmente, sí, no, simplemente le cayó del cielo porque estábamos trabajando. Era como, bueno, la primavera y el verano. Así que estaban pensando, incluso quizá, ya sabes, simplemente asesinando a mujeres y niños, asesinando a líderes mundiales. Murdering world leaders. Yeah, we were thinking about doing it too. yeah, they were Sí, nosotros también estábamos pensando en hacerlo. Sí, ellos estaban preparando. Eso es Estados Unidos. Sí, hacerlo en nombre del sionismo, hacerlo en nombre del supremacismo étnico y de la limpieza étnica, por supuesto. Sabes, no sé si lo viste, pero Piers Morgan me ha invitado varias veces últimamente a su programa. Hace unas semanas me invitó y le pregunté, ¿tú crees que un régimen basado en el supremacismo étnico es legítimo o no? Y se lo pregunté 3 veces. Primero dijo, no entiendo lo que estás diciendo. Y entonces le dije, venga ya, ¿crees que un régimen fundado en los principios del supremacismo étnico es legítimo? Y no quiso responder. Se lo pregunté 3 veces. Y desde entonces, al menos 2 o 3 veces que he vuelto al programa, le he dicho, acuérdate, tú dijiste esto. Y no dijo nada. No dijo, bueno, no, en realidad no creo en eso. And he didn't say, well, no, actually, I don't believe this.
Esta es la del cinismo. This is the reality of Western media. Esta es la realidad de los medios occidentales. Esta es la realidad de las élites occidentales. Apoyan el supremacismo étnico, apoyan la masacre de mujeres y niños, apoyan lo que está ocurriendo en Gaza, apoyan lo que está ocurriendo en Líbano. No les importan esos niños. Esta es la clase Epstein y la gente que trabaja para esa clase. Son profundamente siniestros. Esta persona, por cierto, ese fragmento es muy interesante, porque creo que muestra lo que muchos llevamos diciendo desde hace tiempo, que no hay una diferencia real entre Trump y sus oponentes. Son todos iguales. Cuando Trump estaba a punto de atacar Venezuela, no hubo una oposición real. Todos decían, bueno, Venezuela, ya sabes, es un régimen malvado, pero quizá no deberíamos hacerlo. O quizá sí. En lugar de decir, no, los malvados somos nosotros. Instead of saying, no, we're the evil ones. Our regime is evil. You have all, and we did- Nuestro régimen es malvado. we have all these fake- Ya sabes, tenemos a todos estos, y creo que lo hablamos antes, todos estos falsos progresistas y, bueno, supuestos izquierdistas. No quiero dar nombres, pero sabes perfectamente quiénes son. Son famosos, son celebridades. Y dicen, sí, estamos en contra de la guerra. Es verdad, Maduro era un tipo malo. No, el malo eres tú. Tú eres el malo. Tu gobierno, esos son los malos. Y tú eres el malo que legitima, incluso desde la oposición, estás legitimando la agresión. Porque quieres quedar bien, estar en el lado seguro y decir, sí, no apoyo a Maduro, no apoyo al ayatolá. Así que sí son malvados, pero quizá no deberíamos hacerlo. Así es como actúan. Yo sí apoyo al ayatolá completamente y no tengo ningún problema en decirlo. To the hilt, and I have no problem saying. Well, yeah, it was even worse. I feel like Bueno, sí, fue incluso peor. Recuerdo, profesor Rodney, cuando Maduro fue secuestrado de forma totalmente ilegal, con algo que, vamos, fue un crimen de guerra en muchos sentidos. Hubo casi una especie de impacto y asombro en los medios tradicionales, como si dijeran, vaya, esto ha sido sorprendentemente eficaz. A pesar, claro, de todo lo que hemos ido sabiendo después, de toda la gente que murió, y además de la propia criminalidad del hecho. Pero eso dejó claro que sí, si la administración Trump hubiera podido hacer la guerra del modo en que quería hacerla, no habrían tenido ningún problema con ello. Aún lo recuerdo. Si podían violar, saquear, matar y quedarse con el lugar, les parecía bien. Raid and plunder and kill and take the place, fine. Sí, y recuerdo muy bien lo de Siria durante la primera administración de Trump, cuando Brian Williams vio los misiles Tomahawk, esos misiles que salían disparados desde el Mediterráneo. Y decía algo así como, ¿qué misiles tan bonitos? Esto sí que es presidencial. Y Trump recibió, ya sabes, una especie de baño de elogios de todos sus supuestos oponentes. Dijo algo sobre Obeyshwara nuestros misiles. Sí, tuviste hace nuestros mis misiles. Sí, y él, claro, esos misiles matan gente. Pero aquello fue ese falso ataque con armas químicas, que todos esos supuestos defensores palestinos en el conflicto sirio, los que apoyaban a ISIS y Al-Qaeda, estaban repitiendo. Y luego Saddam Hussein usó armas químicas contra nosotros. Eran a escala industrial. Esos regímenes del Golfo Pérsico le ayudaron a construir esas fábricas con su dinero. Los europeos, y Alemania en particular, le dieron esa tecnología. Nos estaba gaseando día y noche. Y luego en Siria no había tales armas, no las tenían, no había pruebas de ello. Y bueno, los denunciantes de la OPAC, no quiero entrar en eso, y otros ya han hablado mucho sobre el tema. Resultó ser una mentira. Así que montaron un ataque con gas, una operación de falsa bandera, y luego lanzaron los misiles, mataron a gente. Y ellos son los buenos. Y claro, la maravilla de nuestros misiles y todo eso, así es como funciona. Y por supuesto, una gran parte de la población, ingenua y crédula, se cree lo que dicen. Y así es como han conseguido controlar el mundo durante tanto tiempo. Pero el problema ahora es que demasiada gente ha despertado. Lo único que podría cambiar las cosas, creo yo, sería que los israelíes llevaran a cabo algo parecido a otro 11 de septiembre en nombre de un adversario extranjero,
para intentar cautivar a la sociedad estadounidense. Y creo que, si pudieran hacerlo, lo harían. Which I think if they could, they would. I think if they could, I also, again, Creo que sí podrían. Y también pienso una vez más que estamos en una época de errores de cálculo, tanto para Estados Unidos como para el régimen israelí. Estoy de acuerdo. Podría salirles muy mal, porque el mundo ha cambiado muchísimo, ha cambiado de forma radical. Y bueno, profesor Morandi, sí, quiero decir que esto también funciona en los dos sentidos. Está el hecho de que efectivamente la oposición, entre comillas, a Donald Trump dentro de Estados Unidos, dentro de la élite, quiere un tipo de guerra más eficaz. Pero por otro lado, y siendo sinceros, no hay otra forma más efectiva de hacerlo. De verdad creo que esta era la única manera que tenía Estados Unidos. Fue un error total, un desastre, y le salió mal. Y es evidente, incluso Wikipedia lo puedo mostrar, dice que esta guerra acabó en una victoria iraní. Pero no creo que hubiera otra forma. Este es el problema con esa lógica belicista y genocida. Al final, it's a situation of quick them you. Y cuando el mundo cambia, con algo grande como un 11 de septiembre o algo así, eso podría debilitarlos para siempre. ¿Quién sabe? Quiero decir, las cosas han cambiado muchísimo. Exacto. No quieren hacerlo, no lo explican. Ya sabes, si de verdad nos pusiéramos el sombrero de belicistas, sí, esto es justo así. Así es como se haría. Y has visto los artículos de opinión que hemos publicado, los hemos comentado aquí, pero ninguno de ellos dice claramente, sí, esta es la forma más eficaz de destruir un país que ya ha demostrado estar preparado para todo tipo de contingencias que los regímenes de Estados Unidos e Israel le han lanzado. Pero ahí lo tienes. Esto viene, de hecho, de la página de Wikipedia sobre la guerra de Irán de 2026. Voy a intentar ampliar la imagen para quienes no puedan verla bien, por la forma en que se publicó esta foto, pero ahí está. Y ahí se ve el resultado, victoria iraní. Esto fue cambiado, en realidad. Y claro, Wikipedia es Wikipedia, y suele ser una fuente manejada por gobiernos, sobre todo por el de Estados Unidos. Pero bueno, aquí hay algo de realismo en Wikipedia. En fin, nos quedan unos 3 minutos, profesor Morandi. ¿Qué más? ¿Qué no hemos tratado? ¿Hay algo con lo que quiera cerrar? Nothing much. The only thing I would like people to Nada en especial. Lo único en lo que me gustaría que la gente pensara más es en que Trump tuvo éxito. En algo sí que tuvo éxito, y ya lo dije antes en el programa. Logró frenar el impulso que había en las calles apoyando al pueblo palestino con ese falso alto el fuego. Y los líderes de la región le ayudaron a hacerlo. Erdogan, Abdalá, Sisi, el gobierno de Pakistán, los marroquíes, los europeos y los regímenes del Golfo Pérsico. Todos fueron a Egipto para ese circo y blanquearon el genocidio de Trump. Y también el de Biden, pero sobre todo el de Trump, y le dieron su sello de aprobación a ese falso alto el fuego. Desde entonces han muerto 1,000 personas, y ninguno de esos líderes ha hecho nada al respecto. Pero sí lograron una cosa, acabar con el impulso en las calles. Y creo que la gente tiene que desafiar eso. Hay que hacer algo. Sí, y solo quiero decir que ese también es un gran mensaje para quienes han sido muy críticos con Irán en este momento, por no incluir los frentes de Gaza y Cisjordania en el memorando de entendimiento. Solo quiero dejar claro que Irán no ha hecho eso. Irán ha sido la nación que más ha apoyado a la resistencia y al pueblo palestino. Por eso hacen la guerra contra Irán. Por eso invaden Irán. Por eso están matando al pueblo libanés, a los partidarios de la resistencia, porque son los únicos que desde el principio han hecho algo por Gaza. Exacto, sí. Así que un poco de reflexión personal para quienes se ven atrapados en todo esto. Son simplemente personas que buscan una excusa para justificar su propia inacción de sus gobiernos. Sí, eso es lo que digo. Es como,
¿Por qué la administración Trump puede negociar lo que en realidad es un alto el fuego que no lo es, y hasta montar una especie de guerra por la paz completa? Pero, en cualquier caso, Gaza forma parte de las negociaciones con Estados Unidos. Se menciona la región y el Líbano, porque hay una guerra en el Líbano. Los estadounidenses le dicen a los iraníes, cuando los iraníes hablan de Gaza, que tenemos un alto el fuego y que toda la región respalda ese alto el fuego. Exacto, exacto. Sí, claro. Irán dice que va de frente por todos los frentes. Y no hay duda de que si esas negociaciones llegan a producirse, que puede que sí, no lo sé, no está claro qué forma tendrán a medio o largo plazo. Pero aún así, para nosotros estamos en... No sé, me parece que para la gente en Estados Unidos y en Occidente es importante reflexionar sobre por qué no hay una cantidad enorme de personas en las calles por todo esto. Por los libaneses que están siendo masacrados, por los palestinos, por los iraníes, por toda esa gente que ha sacrificado tanto y ha sufrido tanto. Quienes hoy no están del lado del eje de la resistencia, están del lado de esta causa, lo quieran aceptar o no. Sí, y creo que con eso, profesor Morandi, podemos ir terminando. Quiero darle las gracias. El vídeo del que habla Morandi es el documental Tantura. Muy bien, pues muchas gracias por ese super chat. Et si på hans members the win lace para que utans de extremisto, no es mala idea. Sí, sí, sí. Eso es lo que voy a hacer. Por favor, todo el mundo, dadle al botón de me gusta antes de que nos vayamos. Agradeced al profesor Morandi por su tiempo, y así podéis hacerlo de forma gratuita. Podéis apoyar el programa en la descripción del vídeo. Ahí tenéis los enlaces. Mañana creo que estaré con Mark Sloboda a la 1 de la tarde, hora del este, el 20 de junio, justo cuando entramos oficialmente en el verano, cuando empieza la temporada de calor en buena parte del mundo. Muy bien, profesor Morandi, muchísimas gracias. Nos vamos juntos. Y de nuevo todos, dadle al me gusta. Nos vemos mañana, 20 de junio. No el 20 de enero, el 20 de junio. Hasta luego. June 20th, not January 20th, June 20th. Bye-bye.